Bienvenidas al podcast de Alegres, un espacio donde vamos a charlar entre mujeres. Y hoy estamos súper bien acompañadas, bienvenida. Bienvenidas a todas. Hoy queremos presentar el tema primero y vamos a presentar después a nuestras invitadas. Hoy vamos a hablar de violencia, vamos a charlar sobre este tema y entendiendo que no es solo que el hombre es violento hacia las mujeres, es un tema general, las madres pueden ser violentas con sus hijos también, pero vamos a tratar este tema que es tan importante que todas escuchemos hoy, que tengamos en cuenta si sos víctima, si de violencia, que hoy puedas escuchar y saber, la intención de este podcast es que vos sepas qué hacer con esta información que hoy vamos a charlar. Así que si te parece, Euge, vamos a presentar a nuestras invitadas. Vamos a presentarlas, bienvenida. Gracias. Bueno, mi nombre es Evangelina. Yo trabajo con mi esposo, estamos a cargo del CAI de la iglesia, que es un centro de asesoramiento integral, ¿sí? Tenemos profesiones afines a la psicología. Mi trabajo específico hoy es ser familióloga, ¿sí? Soy licenciada en familia, soy counselor, mamá y esposa. Me encantó. Bueno, yo me llamo Noé Arraigada. Trabajo en la iglesia como pastora de niños y preadolescentes y además estoy terminando la tesis para recibirme de psicóloga, así que bueno, Vámonos. Una parte de la profesión me ha dado las herramientas para poder trabajar como hacemos, acompañando a las familias en la iglesia. Exacto. Me encanta. ¿Qué les parece si arrancamos definiendo lo que es violencia? Bueno, lo primero que podemos decir que violencia es una conducta, ¿sí? Es una forma de interactuar donde una persona utiliza la fuerza para manipular, para conseguir lo que quiere, ¿sí? Es un medio para conseguir un fin. Y en eso hay que marcar que la violencia es ese uso intencional que se da de la fuerza, no es accidental. Es algo que se hace consciente, intencionalmente y que se manifiesta de distintas maneras. La que más conocemos es como el golpe físico y uno dice si te pegó es violento o es violenta, pero la violencia se manifiesta de distintas maneras. Podemos hablar de la violencia psicológica o emocional cuando hablamos de ese menosprecio que se da a través de las palabras, esa violencia verbal cuando alguien te insulta y no necesariamente te insulta, por ahí te burla, te menosprecia, te hace sentir menos. Hablamos de violencia económica, cuando alguien hace uso de recursos para manipularte, cuando te prohíbe el acceso al dinero, cuando te corta los recursos. Sí. También hablamos de violencia sexual, que tiene que ver con todo lo que es abuso, los toques en zonas privadas o aún la exposición a pornografía es considerada violencia sexual, o hablando del acto de la violación, que es el más grave, y sí la violencia también física, o sea, la que tiene que ver con golpes, empujones o todo tipo de maltrato. Sí. Ahora, cuando hay niños presentes, ¿sí? Y se da violencia física, violencia psicológica, violencia económica, ¿sí? Estos niños que están presentes pasan a también ser violentados, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de un hogar que tiene violencia de género, sino que estamos hablando de violencia intrafamiliar. Hay un nene que sufre, hay un nene que está impotente, hay un nene que llora, ¿sí? Hay un nene que es ignorado en todos sus aspectos emocionales porque nadie tiene el foco puesto en él, ¿sí? Papá y mamá están en una escalada y los nenes quedan de lado. Entonces podríamos decir también que la violencia de género es como la puntita de un papel. La intrafamiliar engloba todo esto que estuvo diciendo Noé. Y todo lo que están mencionando claramente es una realidad que atraviesa nuestro país y en muchos lugares del mundo, pero la realidad que atraviesa nuestro país es muy fuerte, ¿no, Noé? Sí, la verdad es que cada vez hay más denuncias por violencia que se hacen y justamente el año pasado se hizo una estadística de los datos en contexto de aislamiento, cómo esta situación de alguna manera se potenció estando adentro de casa, las cosas que no estaban solucionadas y las cosas que no se habían aprendido a conversar o a manejar de otra manera terminaban en violencia. De los
de las llamadas que se hacen al 144, esta es una estadística del 2020, el 90% corresponden a la violencia doméstica y el 98% son denunciadas por mujeres, ¿sí? Que son las que dan esa alerta de estar sufriendo violencia. Y a partir de los meses de abril del año pasado, que fue cuando comenzó el aislamiento a finales de marzo, ya en abril se recibieron un total de 1.739 comunicaciones más que en el año anterior. Eso fue un aumento del 25% que se mantuvo en los siguientes meses. Hablando de solamente estas llamadas que se reciben en esta línea, ya se notó un aumento de la violencia familiar. Y es una realidad también que entiendo que ustedes también las han conocido casos, personas que la viven de cerca, y también podemos hablar de que la violencia es cíclica, ¿no? De que hay un ciclo de la violencia, pero ¿qué nos pueden contar sobre eso? ¿Qué nos pueden decir acerca de eso también? Ok. La violencia es cíclica, ¿sí? Está socialmente incorporada, entonces cuesta detectarla. Y cuando decimos que es cíclica, son 3 ciclos muy marcados que pueden tener variantes, pero bueno, arrancamos hablando de luna de miel. ¿Sí? Luna de miel es una etapa de calma en una relación, porque dijimos que la violencia es vincular, ¿sí? Se da entre 2 individuos o entre un individuo y un grupo de individuos, ¿sí? Entonces, cuando arrancamos hablando de luna de miel, es donde todo está tranquilo, donde hay paz, donde hay armonía, donde, hablando de una pareja, ambas personas reciben lo que están buscando. Entonces, en el caso del victimario, no reacciona con escaladas, no reacciona con amenazas y demás. El tema es cuando el victimario, la persona que ejerce la fuerza en la relación, no tiene la respuesta que esperaba. Primero, que el victimario es una persona adicta a las respuestas. Su foco está en las respuestas, no está en la pregunta. Por eso justamente no puede escuchar al otro, no puede empatizar, no se puede poner en lugar del otro, ¿sí? Cuando la respuesta esperada no es la que consigue, utiliza la fuerza. Y acá pasamos ya a otra instancia, que es la etapa de la tensión en la relación. Acá hay escalada de violencias, de amenaza, de manipulación, ¿sí? Acá la víctima ya puede llegar a estar en una etapa de confusión. ¿Por qué? Porque sus consideraciones no son tomadas en cuenta por la otra persona y está coartada, ¿sí? ¿Qué pasa después de esta etapa de tensión? Viene un estallido. Y ahí, bueno, nos encontramos con todo lo que sucede, ¿no? Puede ser violencia física, puede ser utilización de armas, ¿sí? Por eso tantos femicidios. Ahora, en el caso de que no se haya llegado a la utilización de armas, el victimario, ¿sí? Va a tratar de reaccionar, va a pedir perdón, va a prometer que nunca más va a hacer lo que hizo. Y acá comenzamos de vuelta con el ciclo que arrancamos, que es la luna de miel. Donde, bueno, son 1000 promesas, voy a estar a tu lado, yo voy a cambiar, no soy ¿sí? Y como estamos hablando de conductas, la conducta cambia. Por eso hablamos de ciclos. Sí. Y es bueno remarcar esta cuestión de que es cíclico y de las fases, porque es justamente la razón por la que muchas mujeres no pueden escapar, no pueden salirse de ahí, porque como vuelve a un estado de que todo está bien, uno como que se conforma, como que se acomoda y dice, bueno, me prometió que ya no lo va a hacer, o dijo que, entonces, y ahora como estamos tranquilos, bueno, no denuncio, no pido ayuda o no salgo de esta situación en la que estoy. Pero si no hay un cambio real, si no se introduce un cambio real en eso, el ciclo va a volver a comenzar, porque cuando vuelva a haber tensión o cuando ya no responda como el otro espera, sí, va a volver la tensión y esta escalada que mencionaba Evan, que termina otra vez en violencia. Por eso es súper importante que la persona que está viviendo violencia sepa del ciclo, para que sepa que si no hace un cambio, por más que esté justamente en esa etapa de luna de miel y que parece que las aguas están tranquilas, no quiere decir que el problema se acabó, ni quiere decir que está solucionado. En general, como es vincular,
y como una parte se sostiene por la otra, se requiere un cambio en las dos partes. Se requiere una decisión y un cambio permanente para que se pueda empezar a formar otro tipo de interacción entre ese vínculo. Súper claro. Y como decíamos antes, la idea es que con toda esta información las mujeres que nos están escuchando tengan más herramientas y sepan qué hacer, ¿no? Uh-huh. Así que las voy a invitar ahora y a ustedes que nos están mirando a poder compartir un breve testimonio, una experiencia que una de las mujeres de nuestra iglesia atravesó. Así que te invitamos a mirarlo juntos. Mi nombre es Verónica Kiss, tengo un hijo de 13 años, ahora tiene 13, se llama Nicolás, y hoy voy a estar contando nuestro testimonio. Hace 4 años yo me separé y estuve 10 años de violencia familiar. Yo tenía muchos problemas de salud, mi nene también, problemas en el colegio tenía mi nene, varios profesionales. Después de 10 años me dijeron que sí o sí me tenía que separar porque corría riesgo mi vida y la vida de mi nene. Yo sabía que Dios igualmente iba a estar proveyendo de todo eso, no tenía nada de dudas, pero a veces también tenía miedos y decía, wow, voy a tener que pagar todos los impuestos yo sola. Y yo estaba sin trabajo y literalmente estaba sin un peso. A la vez, cuando apenas yo me separo, el CAI de la iglesia me ayuda mucho, la líder de la célula me ayuda, no solamente aconsejándome, escuchándome y guiándome en un montón de situaciones. El colegio también me ayuda un montón, el colegio donde va mi nene, porque también Nicolás estaba necesitando ayuda. No solamente eso, sino que no dudé en ninguna red. También la parte, fui por ejemplo, tenía la comisaría de la mujer, los derechos del niño, diferentes tipos de oficinas que hay que te pueden estar ayudando. También en la parte económica, Dios me provee de maquinarias, como para que yo pueda estar haciendo un proyecto que ya había arrancado, por así decirlo, pero solamente la base, nunca había empezado a trabajar sobre eso. Nunca debí ninguna boleta y nunca me faltó ni nada de comida ni nada de vestimenta. Siempre Dios proveía en el momento justo las cosas. Mis consejos para cualquier mujer, esté tanto en situación de calle, mi situación no fue de calle justamente, pero sé que hay organismos que te pueden estar ayudando y poder salir adelante como yo lo he hecho, de poder salir adelante sin un peso. Sé que si lo tenés a Dios en el centro, podés llegar muy, muy lejos. No te pierdas todas las bendiciones que Dios tiene para vos, porque la verdad que Dios quiere lo mejor, Dios te quiere ver bien, Dios te quiere ver hecha una princesa. Así que nada, las quiero a todas y les deseo muchas bendiciones. Qué importante es escuchar testimonios como estos y estar atentas también a todo esto que está pasando. Y quisiera preguntarles qué indicadores hay referidos a la violencia, cómo prevenir, por así decirlo de alguna manera. ¿Qué me pueden contar de esto? Todo tuyo. Indicadores, a ver, si yo veo una mujer que está sufriendo, ¿sí? Que está angustiada, que está cerrada, que está aislada, es un indicador. Otro indicador es preguntar, a ver, estoy hablando de cómo intervenir, ¿sí? Sí. Es preguntar si ve a la familia. En la mayoría de los casos se aíslan, ¿sí? Se aíslan para ocultar. Y se aíslan porque el victimario las envuelve tanto que les dice: yo te quiero toda para mí, participemos nosotros, vayámonos nosotros, yo la paso tan bien con vos, que para qué vamos a sumar. Esta es una coartada que la mujer no se da cuenta, pero pasa y pasa seguido, ¿sí? Este es otro indicador. Hablando del aislamiento. Y en el caso de que ya sea violencia intrafamiliar, los nenes nos ayudan un montón. Uh-huh. Un nene que llora seguido. Un nene que tiene, por ejemplo, hemorragias nasales.
y las tiene muy continuas, es un indicador de que puede estar recibiendo golpes en la nariz. ¿De parte de quién? Tal vez hasta de parte de su mamá, porque su mamá está angustiada, porque a su mamá la golpea el papá, porque su mamá ya no tiene paciencia, ya no tiene espacio en su cerebro como para aceptar el que un hijo la enfrente, entonces va a los golpes, recibe golpes, es una cadena, porque la violencia es una cadena, ¿sí? Entonces, ver un nene angustiado, un nene golpeado, con golpes reincidentes, también la escasez, ¿sí? Los nenes cuentan todo. Yo les voy a contar, me vino un recuerdo. Tenía una alumna que se escondía debajo del escritorio. Lo hizo un día, lo hizo 2 días, lo hizo una semana. Y yo dije, ¿qué vamos a hacer? Esto ocurrió hace unos 17 años. Pero bueno, hay historias que quedan. Empezamos a hablar, dije, tengo que modificar, porque esto no está bien. Entonces empezamos a hablar y ella me dice, Señor, ¿vos en qué pensás? Y yo pienso, y le dije las cosas que pensaba, y ella me dijo, yo pienso en el fideo y en los chocolates. Me llamó la atención. Bueno, y yo le dije que pensaba en Dios y seguimos la conversación. Al otro día, estoy hablando de una nenita de 5 años para 6. Al otro día viene con su mochila, saca de su mochila y dice, mira lo que traje, y me muestra una remera. Y tenía un juguete. Y le digo, ¿por qué traes esto? Me dice, porque nos vamos a tener que ir de casa. Mi papá se puso de novia y va a venir a vivir con su novia a casa. Bueno, charló con la mamá y estaban pasando una situación de violencia familiar. Su lugar seguro era el escritorio. Entonces, acá, cuando vos dijiste indicadores, yo diría, tenemos que trabajar con nuestros registros. ¿Qué veo cuando veo? ¿Qué veo con lo que miro? ¿Qué hago con lo que miro? ¿Sí? Y no hace falta que estés en un lugar de poder. Desde tu lugar como mujer, ¿sí? Para las que nos están viendo, tenemos que trabajar con nuestros registros. Podemos hacer mucho más de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque como decíamos, la violencia es algo aceptado hasta cierto punto. Entonces no nos alerta, no es alarma. No es alarma que un nene pequeño saque una remera de su mochila. Pero sí, si yo miro todo el contexto, en esta situación que estaba pasando, ya era una alarma. Y algo que también se suele dar es que hay mucha mentira detrás de las historias donde hay violencia. Y quería mencionar esto, que es el efecto de la minimización. Cuando alguien dice, no es tan grave, no me pegó, me levantó la mano o quiso pegarle a otra cosa. Y si hay alguien que está recurriendo a la minimización, es porque sabe que lo que está contando es grave. Y en general no quiere contarlo porque si lo digo alguien va a pensar mal, o porque de verdad no lo conocen, no la conocen. Entonces es como la tendencia es, no estoy mintiendo, pero sí estás minimizando, y es una forma de mentir, es una forma de ocultar algo que está pasando o no querer contar para pedir ayuda. Es como que uno todavía quiere seguir pintando el cuadro como que está todo bien, o para uno mismo, para esa tranquilidad de uno mismo, decir, no es tan grave, no está pasando. Pero si nos estás escuchando y pensás que estás minimizando, es probable que hay algo que te estás dando cuenta que no está del todo bien, y es bueno pedir ayuda. Siempre es bueno hablar con alguien. Como mencionaba Evan, es una tendencia de los victimarios a decirte, no lo hables, lo vamos a solucionar solo nosotros. No necesitamos ayuda, nosotros vamos a poder. Y no, claro. Lo cierto es que necesitas ayuda. Necesitas la ayuda de una otra mujer que te acompañe, te escuche, te banque, te haga de soporte, y la ayuda de un otro profesional que te pueda decir, estas conductas no las normalices, estas conductas no las asocies como que está bien y que bueno, con esto puedo vivir. Y eso es algo que es bueno darse cuenta, es decir, si hay algo en mí que lo estoy intentando ocultar, es un buen momento para hablar y buscar ayuda, para ver en qué punto estoy en esta relación y si de verdad estoy viviendo violencia, qué más podría hacer. Y en base a esto que nos están contando, de estar atento, ¿no?, de pedir ayuda, ¿qué consejos también, además de los que están dando, prácticos sobre dónde se puede buscar ayuda, qué hacer cuando hay menores, cómo hay que proceder y
¿qué también instituciones tenemos a mano para poder acudir? Si hay menores, Sí. yo quería aclarar algo también Sí. que me quedó del punto anterior que estábamos hablando, es si estás en pareja o estás comenzando una relación y, por ejemplo, recibís unos 15, 20 WhatsApp por día, ¿sí? Preguntándote dónde estás, qué estás haciendo, qué estás haciendo, qué estás haciendo, y ahora qué vas a hacer, con quién estás. ¿Me sacás una selfie de con quién estás? Pasa, chicas. Sí, Sí. Pasa totalmente. y no se dan cuenta. ¿Sí? Es un indicador. O tener, no sé, un localizador que tiene que saber dónde estás vos en el momento que la persona quiere tener información tuya. Bueno, cuidado con la información, ¿sí? Cuando Sí. te piden demasiada información es otro indicador. Ujú. Ahora, a ver, en el caso de que haya menores, ¿sí? Tenemos que pensar en un refugio, Ujú. ¿sí? Pensar lo impensable. Y en un refugio. El refugio no solamente es el refugio que el Estado o que los municipios brindan. Hablo de refugio en ver si la familia está totalmente aislada o si hay familiares que ya saben, que pueden intervenir, que pueden acompañar, que pueden estar en relación con nosotros, ¿sí? O con quien está brindando ayuda. Es importante antes de pensar en la denuncia, porque la denuncia, a ver, está bueno, ¿por qué? Porque va a intervenir el área legal, porque va a brindar un sistema de protección a la familia, ¿sí? Pero no hay quien custodie cuando se da una medida. No vas a tener un custodio cuando se viole la medida. Ujú. Entonces, ¿es la denuncia lo primero o es pensar qué pasa con esa familia? ¿Dónde tiene que ir? Ujú. Cómo intervenir, cómo hablar con la víctima para que tenga la documentación necesaria, para que prepare las cosas con las cuales se tienen que ir. Todo eso se planifica. Ujú. Pensemos que la víctima en este momento tiene un estado de confusión tan alto que no le da la cabeza para pensar en la documentación, por ejemplo, y es básico porque se tiene que mover para todos lados con documentación. Ujú. Claro. Ujú. Me gustaría ir como un paso antes de lo que dijo Eva. Lo conversábamos un poquito antes de empezar el podcast. Creo que una primera herramienta que hay que darle a todas las mujeres es el valor que tienen ellas mismas. Sí. ¿Sí? Sí. Si una mujer sabe su valor, es casi imposible que se deje estar en una situación en la que no se la valora de esa manera, ¿sí? Entonces, como mujer tenés que saber que vos valés, que nadie tiene derecho sobre tu vida y nadie puede lastimarte, perjudicarte, menospreciarte porque vos valés. Creo que reconocer eso primero, y lo que decía Evan es fortalecer la red de contención. Puede ser que la persona se sienta sola porque estuvo aislada, porque fue parte del mismo efecto de ese aislamiento, de no estar y no estar en contacto, pero rodéate de toda la gente que tengas y puedas, porque hay amigos, y decís, bueno, quizás, pero hace mucho que no lo veo. Hay personas que desean tu bien, tu bienestar. Rodéate de amigos, de la iglesia, de grupos, de familiares que están cerca, porque es esa la primer red de contención que va a ayudar en toda la situación de lo que viene, sea cual sea la decisión que está por delante o los pasos que hay que tomar. Ahora, en ese caso, a ver, voy a decir algo. En el caso de que la mujer esté en un momento, sí, de estallido, sola no lo va a lograr, sola no va a buscar amigos, sola no va. Ahí está nuestro trabajo Ujú. como sociedad, ¿sí? Ahí está esto que yo decía de pensar lo impensable, extender nuestros brazos, pero como un brazo de amor, de decir, bueno, a ver, ¿qué falta en ese hogar? ¿Qué le falta a ella? Encargarme de hacer las redes. Lo que mencionabas de los indicadores que yo puedo ver en En el otra otro. familia, en Ujú. otro. Exacto. Exacto. ¿Y cómo Sí. saber cuándo puedo intervenir para ayudar a esa mujer o a ese niño que está pasando por violencia? Cuando registro algún dato que me alarme, cuando veo una situación, como digo, ¿no? A ver, creo que está en trabajar mi mirada, Ujú. en trabajar también hasta la anestesia local, porque vemos tanta violencia que después poco nos impacta. Entonces, cuando hay algo que me alarma y yo puedo intervenir como ciudadana, ¿sí? Claro. Ujú. Totalmente.
Sí. Y estaba pensando en qué pasa cuando yo soy la que ejerce la violencia. Cuando siendo mujer o lo que sea, ¿no? Que quien esté viendo, ¿qué pasa cuando uno es el que está ejerciendo la violencia? Qué pregunta. Primero, bueno, a ver, creo que tenemos que pensar en los valores que tenemos, ¿sí? O repensarlos. Sí. La mujer que ejerce la violencia tampoco lo acepta, así como el varón no acepta, porque Claro. nos enseñaron a ser buenos, ¿sí? Salimos de casa, bueno, mayormente se le enseña a un nene que tiene que ser bueno, que tiene que ser agradable, que tiene que ser amoroso, y esa imagen queremos vender. Ujú. Entonces, si yo soy la que ejerzo la violencia y estoy viendo que estoy lastimando, tengo que rever mis valores, mi escala de valores, ¿sí? Y buscar ayuda. Total. Buscar ayuda. Así como se aprende a ser violento, se aprende a ser pacificador. De la misma manera. La diferencia es que, a ver, ¿de dónde salen los violentos? De hogares que tuvieron quebraduras, ¿sí? Es muy común una persona que ejerce la violencia cuando le preguntás por su pasado, vio llorar a su mamá, intervino, tal vez tuvo que pegar a su papá para que la dejara y no la matara. Después su mamá se enojó con él y le dijo que por su culpa su papá se había ido. Ujú. Y pasan los años y uno dice, eso nunca más lo voy a repetir. Pero es con la mochila que saliste de casa. Es lo que incorporaste, es la herencia que tenés. Y es lo que, o sea, el camino que aprendiste lo tenés que desaprender. Claro. Mm. Es lo que decías al principio, una conducta que se aprendió, un hábito que se adquirió. Exacto. Total, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia, Noé, acerca de esto? Me gusta lo que hablábamos antes. Creo que cuando uno tiene actitudes violentas, uno no las tiene que justificar. Decís, bueno, pero es el estrés, es así, bueno, fue así. No se justifica. Cuando uno tuvo una actitud violenta, cuando se pasó de la línea, tiene que pedir perdón. Sí. Y es algo que es bueno remarcarlo. Es como decir, no voy a justificar. No fue por la casa, por el estrés, por las tareas. No, levantar la voz, desvalorizar. Todas esas cosas las tenemos que poder reconocer y decir, no, esto no lo quiero volver a hacer. Pero leí algunos versículos de Proverbios de qué nos dice la Biblia sobre la violencia, y hay 2 pasajes donde menciona a la mujer y la fuerza que tiene una mujer en la casa. Proverbios 14:1 dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus propias manos la destruye. Con lo que hace la destruye. Y Proverbios 27:15 dice que como una gotera constante en un día lluvioso es aquella mujer que constantemente pelea. Lograr que deje de pelear es como detener el viento o retener aceite en la mano. Podemos ser mujeres que edifican y podemos ser mujeres que con sus manos y con sus palabras destruyen su casa. Y dice esto, que la mujer peleadora, esa constante que termina destruyendo todo, esa gotera constante que no se puede controlar. Proverbios también nos enseña que es mejor ser paciente que poderoso y aprender a dominarse a uno mismo que conquistar una ciudad. El poder reconocer lo que me está pasando y tener dominio propio para no explotar, porque en general pasa eso, que es la tensión acumulada, lo que no se pudo resolver, que pasa en actos y en general pasa a los hijos, ¿sí? Es el lugar donde se explota. Nosotros podemos aprender a dominar lo que nosotros tenemos porque hemos sido hechas nuevas en Cristo. Pensaba en este pasaje que está en Colosenses, que dice que tenemos que hacer morir todo lo viejo en nosotros y tenemos que revestirnos de Cristo. Y pasándolo a esto que venimos hablando, tengo que dejar ir ciertas conductas que aprendí, tengo que dejar ir formas con las que me relaciono y que pienso que están bien, y tengo que aprender a actuar como Cristo. Tengo que vestirme de Cristo y eso aplicarlo a cambiar mis conductas. Se puede hacer cuando uno primero lo puede reconocer y pedirle ayuda a Dios sobre todas las cosas, a que nos dé ese dominio propio. Los frutos del Espíritu Santo se pueden manifestar y para eso hay que
trabajar junto con el Espíritu Santo, en tener amor, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, todas esas cosas uno las puede desarrollar junto con el Espíritu Santo en la vida y convertirnos en esas mujeres que edifican y no que destruyen, ¿no? Claro. Y recién en un momento hablaste del perdón y me gustaría si ustedes quieren dar algunos consejos finales sobre qué una mujer puede tomar para cómo restaurarse. Una mujer o quien sea que nos esté escuchando, tal vez una mamá para ayudar a sus hijos, ¿cuáles piensan ustedes que son los pasos o las ideas que tenemos que tener en cuenta para la restauración? Primero, reconocer que sola, Sí. que aislada no va a salir, ¿sí? Pedir ayuda y tomar la ayuda, ¿sí? Porque si me paro en el lugar de cuestionar, tampoco va a servir. Tengo que tomar la ayuda que me dan. Claro. En ese momento, la mujer tiene que aceptar la guía. Y después, bueno, uno de los aspectos que tiene que trabajar es abrir el canal de diálogo. Porque la violencia es la adicción a no hablar, a no decir. Entonces, ¿qué hago? Uso el cuerpo, uso la fuerza. Entonces, los hogares con violencia son muy condicionados. Los nenes están condicionados, los padres están condicionados, vienen de una interacción tan dañina que después ¿cómo voy a ser tierna con mis hijos? ¿Cómo voy a ser mamá dulce? ¿Cómo voy a cambiar los hábitos? Bueno, me tengo que sentar en la mesa, decirles que necesito charlar, que me equivoqué, que el camino que hicimos y que recorrimos llevó a que los lastime. O sea, mamá lastima a los hijos, a mamá la lastiman, pero mamá también lastima. ¿Sí? Y ahí viene esto de trabajar el perdón. Que el perdón es un regalo, es un obsequio, nadie está obligado a darlo ni a recibirlo tampoco, ¿sí? Sí. Pero es necesario pedir perdón. Sí, en una familia, ciertamente en esto de la violencia, cada situación es particular y uno no puede generalizar, pero sí entender que buscar ayuda es fundamental, que como decía Evan, recibir esa ayuda y poder tomar acciones distintas. No puedo seguir haciendo lo mismo si quiero resultados diferentes. Eso en cada familia significa cosas distintas y no es justificarlo como, bueno, vamos a esto que decía antes, ¿no? No necesitamos ayuda, lo vamos a resolver solo. No, sí, necesitamos ayuda, podemos cambiar, Dios puede intervenir, pero para eso vamos a tener que tomar acciones distintas. Tiene que haber una ruptura en ese ciclo para que se pueda cambiar y para que puedan empezar a ocurrir cosas distintas en la familia. A veces eso va a requerir ayuda profesional, a veces eso va a requerir una intervención judicial. Dios puede restaurar siempre, pero eso no justifica que no podamos tomar las acciones que hay que tomar en ese caso en particular. Totalmente. No sé si quieren decir algo más para finalizar, o estaba pensando en que podíamos orar por esto y cerrar con una oración. Si estás pasando por alguna situación así, saber que Dios tiene el control y que Él sigue sentado en su trono y que podamos orar por esta situación. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? Sí, creo que por estas dos cosas orar, que si estás en la situación, hay personas a tu alrededor que te quieren ayudar, que te pueden ayudar, que busques ayuda. Y si sos de las mujeres que están viendo a otra que necesita ayuda, que no cierres tus ojos, que no hagas la vista a un lado, que puedas acercarte y ofrecerle ayuda. Y en todo caso, si no la quieren, no dejes de insistir, porque a veces no la toman a primera mano, pero seamos mujeres que también cuando ven la violencia afuera pueden decir, te voy a acompañar, te voy a ayudar, voy a hacer la red que te acompaña. Dios, gracias por poder tomar este tiempo para hablar y saber que vos estás en medio de nosotras y que vos conocés sobre todo la realidad que cada una de las mujeres que hoy está viendo esto tiene en su vida, en su hogar, dentro de su familia. Espíritu Santo, te pido que hagas la obra que solo vos podés hacer. Vos traes luz sobre aquel que estaba
confundido, vos traes claridad, Señor, para que aquella mujer que estaba viviendo una situación de violencia pueda tener la alarma suficiente para pedir ayuda, Señor, para salir de esa situación. Espíritu Santo, hace tu obra, Señor, en esas casas. Aquellos que están en un proceso de restauración, vos podés transformar nuestras vidas, vos podés transformar nuestras familias. Espíritu Santo, vos sos al que nos aferramos en busca de ayuda, sabiendo que tenés el poder para cambiarnos, para hacernos nuevos y para darnos esperanza. Señor, nos aferramos a vos y como mujeres queremos ser también las que vos puedas usar para ayudar a otras. Señor, que nos des palabras de sabiduría, que nos des la gracia para poder, cuando veamos una situación, acercarnos y que nos puedas usar para bendecir a otras mujeres también. Señor, y aún por aquellas que hoy pudieron reconocer quizás que ellas están ejerciendo violencia, que les des la fuerza para cambiar, que tu Espíritu Santo las llene para que puedan tomar acciones diferentes, Señor, y cambiar también para ser de bendición y edificar su casa. Confiamos en que vos estás y nos aferramos a tu palabra. Te damos gracias, Jesús. Amén y amén. 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 Creo que es un tema súper importante y va a quedar ahí guardado. Si necesitas volverlo a escuchar, volverlo a escuchar las veces que sea necesario, compartirlo con alguien. Gracias, chicas, por acompañarnos. Bueno, realmente gracias. se pasaron con todo lo que compartieron. Y muchas gracias a vos que nos estás viendo. Y nos vemos hasta el próximo podcast. Un beso grande.